Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este su podcast Punto Inicial. Los saluda Luis Rodríguez. En este caso tengo como invitado a Guillermo Samaniego. Quisiera presentarte, Guillermo. Claro que sí, mucho gusto. Gracias, Santi, por invitarme aquí a este podcast. Mi nombre es Guillermo Samaniego, soy licenciado en Artes, específicamente en el área de educación artística. Tengo 3 años ya como docente y actualmente estoy cursando una maestría en educación. En el día de hoy, en este capítulo, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a abarcar? Es sobre la educación inicial, los primeros años de aprendizaje para las personas, en este caso niños, adolescentes, incluso ya en formación un poco avanzada. En esta ocasión es el hecho de cómo plantear bien, cómo ejecutar bien la educación y la recepción de información en las escuelas, en los kinder, escuela y colegio. En lo personal, yo desde muy niño estuve en una escuela bastante rural, así que no hubo un control para los estudiantes, para el aprendizaje y todo ese tipo de situaciones. Había mucho tema de bullying y a largo plazo yo en el colegio tuve dificultades con el aprendizaje. Entonces depende de cada persona, como tú como docente, ¿cuál es tu perspectiva en ese tipo de situaciones? Bueno, primero para aclarar, soy docente en el área privada, entonces desde ahí hay una diferencia en lo que respecta a la educación en el que a lo mejor tú tuviste, lo que ya habíamos conversado previamente fue educación pública. En el caso de educación privada, igual el tema del bullying, el tema de la violencia, el tema de, no sé, de cómo hacer que los chicos se interesen más por el estudio, ¿no? Tal vez dejando de lado un montón de cosas que pueden encontrar en el mundo exterior, siempre es un reto diario para todos los docentes, ¿no? En general, como profesor de educación artística te puedo decir que con los chicos, sobre todo con los más pequeñitos, desde inicial, educación básica, educación básica media, básica superior, aprenden mucho mediante juegos, mediante dinámicas, o sea, eso es lo que a ellos les llama la atención bastante. Para ello, por ejemplo, la música, el arte, el cine siempre son una forma de llegar a ellos a través de las emociones, a través de las sensaciones, y que de alguna manera también los incentiva a seguir aprendiendo, a seguir estudiando, a que vean en la escuela o en la educación no algo aburrido, algo que llegan a que haya motivación. Claro que lo motive. Eso es genial porque donde tú trabajas, donde yo puedo darme cuenta que desde muy pequeño a los niños los involucran en el arte, música, dibujo, todo ese tipo de cosas, que hace que los chicos desarrollen bastante su forma de expresarse también, como tú dices, con los sentimientos. Pues, sí, algo que te quería comentar también es que no solo el arte es, por ejemplo, para la materia de educación artística, sino que he notado que otras asignaturas están cada vez incorporando más eso. Por ejemplo, lengua y literatura o lenguaje, cada vez veo que más incluyen actividades como proyectos, ya no tanto, te doy materia y dame un examen escrito, sino al final es mi proyecto, hay una pintura sobre tal tema que hicimos. Entonces, y no solo lengua, estudios sociales, hasta hay proyectos ahora que se llaman proyectos interdisciplinarios que combinan matemática con inglés, que son ejemplos extremos, en el cual al final tienes que presentar un proyecto. Entonces, hay muchas formas nuevas de llegar a los chicos para que, sobre todo, en un futuro tengan algo que se llama las competencias necesarias para poder desarrollar su vida en el colegio, como ya posteriormente en la universidad. En lo personal, bueno, comparto mi experiencia evidentemente porque es lo que he vivido como tal. Te cuento que yo en la escuela y el colegio era muy retraído. Socialmente en general me gustaba mucho interactuar con las personas, mantener una relación estable, hablar algo. Aunque me interesa el tema, yo me retraía mucho. Pero no sé si hubo un punto de quiebre en la universidad. Actualmente interactúo mucho con mis chicos, mis compañeros, y a veces no hay quien me pare la boca, como dicen, para dejar de hablar eso. Entonces, yo no sé a qué se debe eso, te pregunto como tal, tú, ¿por qué crees que se dio ese cambio tan drástico, al menos en mi caso? Te presento mi caso, el hecho de que yo tal vez fui muy retraído en la escuela, al colegio, pero llegué a otro ambiente en el cual ya tal vez me sentí cómodo, ¿no? En mi caso, fue eso. Bueno, en general te voy a contar algo que me pasó cuando recién ingresé a trabajar como docente. Una de las primeras preguntas que me hizo la del DC fue: ¿qué harías en caso de que tengas un estudiante introvertido, que no tenga tal vez ese desenvolvimiento que tendrían otros niños? Ahora, eso fue muy importante porque me puso a mí a reflexionar. Ok, yo no tengo un solo tipo de estudiante, yo no tengo solo el estudiante que está dispuesto a acatar las normas, sino también tengo estudiantes que en unos casos son más retraídos, más introvertidos, que no sé, es su personalidad muchas veces, otras veces tienen muchas situaciones detrás, ¿no? También tengo estudiantes que son un poquito más rebeldes, ¿ya? Que hacen más difícil, y sobre todo en el ámbito privado creo que es complicado. A veces hay niños que en casa se les da todo, o sea, son bastante consentidos, ¿no? Entonces uno tiene que trabajar de alguna manera con esa paleta de personalidad, de emociones de los niños, con mucha diversidad, y a todos en lo posible tratar de llegar, ¿ya? Entonces para eso un docente tiene que tener distintas estrategias, ¿ya? No solamente el arte, no solamente, a veces siempre se nos indica que la educación es de diversas inteligencias, ¿ya? O sea, no solamente hay estudiantes que te aprenden el momento de la clase, sino otros que te aprenden de forma visual, otros que te aprenden de forma auditiva, otros que te aprenden, o sea, es como esto de las inteligencias múltiples. Entonces uno como docente tiene que saber llegar al estudiante de distintas maneras. Ahora, para darles ambiente, ya desde el principio, desde la educación básica, desde
porque muchas veces es verdad, o sea, llegan a la universidad y encuentran un mejor ambiente y como que todo lo que no pudieron decir, recién lo están diciendo, recién lo están explorando, ¿ya? Pero lo óptimo sería de que alguien, o sea, los estudiantes lo hagan desde temprana edad, para que así lleguen sobre todo a la universidad no recién a conocer muchas cosas y a equivocarse mucho, sino de alguna manera a tener las herramientas necesarias, el desarrollo integral necesario para poder resolver estas situaciones, tanto desarrollo del pensamiento crítico, más importante en la universidad, ser más autónomos, resolución de problemas cuando encuentran una situación difícil, en un trabajo en equipo. Claro, puede haber conflictos, líneas, entre compañeros. Ahora, mira, algo que también me llama mucho la atención en este tema es el hecho de que ciertos docentes, podríamos manejarlo como en términos de la vieja escuela, se podría decir, de cómo en un ambiente académico a veces a los estudiantes le dan miedo a hacer preguntas. Pese a que digan, ok, ¿tienen preguntas? Y los estudiantes se quedan callados. En este caso, yo en lo personal a veces en clase dicen, ¿tienen preguntas? Y preguntas, realmente porque siento que estoy en un ambiente relajado. Pero sí, llego a entender que hay docentes que no dan ese confort para poder hacer una pregunta abierta, o como tal, no entendí docente, puedo explicar. ¿Tú qué piensas de eso? Al menos en tu ambiente. Bueno, al menos en la educación, en la universidad, cada quien como tiene que ser más autónomo, o sea, ya uno sabe como adulto que tiene que responder. También en educación básica, a veces los niños tal vez no tienen nivel de conciencia de que tienen que, si algo no entienden, tienen que preguntar. Entonces eso se va desarrollando poco a poco y recién en el colegio, y en el colegio encuentras estudiantes que si no entienden te preguntan, pero tienen que quedarse callados y pasar así con tal de no sentirse incómodos. Entonces es deber del profesor preguntar, si no es directamente, haciendo tal vez alguna actividad en la cual trabajen con parejas también, con equipos, y puedan tal vez las dudas resolverlas también en equipo. Eso puede ser una. Otra, también preguntar directamente o buscar una forma de hacer participar no solo al estudiante que a mí siempre me da la respuesta que yo quiero escuchar como docente, sino al que sé y animarlo a que si se equivoca no pasa nada, que de eso se trata, de siempre incentivar al error, incluso no como docente. En mi caso, yo si algo me equivoco, yo enfatizo que me equivoqué, así para que los estudiantes vean que no hay nada de malo con el error, o sea, el error es parte del aprendizaje. Pero influye mucho el tema desde que un inicio se comunica en casa, ¿cierto? De los padres, de los hijos. Desde que estoy trabajando en educación siempre se habla de una triada, o sea, estoy docente, estoy estudiante, pero una parte fundamental es el padre de familia, ¿ya? O sea, ¿de qué sirve que como docente uno se esfuerce explicándole al estudiante qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, si a veces en casa no hay ese apoyo, y se refuerza lo contrario, o sea, se refuerza que el niño haga lo que quiera, no cante ninguna norma, no cante ninguna orden, en casa no hace tareas, se queda jugando en el teléfono, se queda hasta tarde, o sea, hay un montón de situaciones que es importante que cada padre de familia haga conciencia y apoye desde casa. Siempre hay padres que están ahí pendientes de los chicos y otros que no tanto, y en el área privada pasa bastante que los padres trabajan mucho y el niño pasa solo en casa, ¿sí? Y con esos niños son los que más nos cuesta trabajar. Siempre estamos citando a los papitos al colegio para conversar y muchas veces no asisten a las reuniones, o sea, no están siguiendo el proceso del estudiante. Sí, o sea, es un tema social bastante interesante, al menos ahora en clase que lo abarcamos, que lo analizamos, que lo estructuramos. Yo siempre pongo a pensar mucho personalmente en cómo tiene que ser bien ejecutada la educación como se llama nuestro podcast, punto inicial, para que no haya inconvenientes en un futuro, que los chicos y chicas en general puedan tener un desarrollo mucho más avanzado. Y bueno, ya para terminar, ¿qué podrías recomendar, yo que sé, a colegas docentes, incluso a nuestros estudiantes mismos que son con quienes tratas todo el día? Bueno, en general, en educación básica yo veo mucha vocación de los docentes, o sea, hay mucha entrega de los docentes porque los niños, digamos, son lo más preciados, porque no son esos futuros profesionales. Ya uno los ve de pequeños y sabe que con ellos hay que traer dinámicas, hay que traer juegos, hay que traer todo este tipo de situaciones. Una cosa importante es no dejar pasar nada, ninguna situación. Si vemos que un estudiante que se la está pasando mal, que no participa, que hay algo raro, como que no está dando lo que esperamos, hay que tomarle atención y llamar al padre. Siempre se trabaja bastante con el padre de familia cuando son niños. Algo que recomendación para docentes de colegio, recomendación para docentes de universidad es que no dejen de jugar. Ese es el principal de situación. Los niños se aburren, actualmente, sobre todo en la sociedad que estamos, de la inmediatez, se aburren bastante de la educación porque le ven más entretenido estar en el teléfono jugando un videojuego, ¿no? Entonces, nunca dejen de jugar con los chicos. Incluso si estando grandes, a veces octavo grado, noveno grado, décimo grado, responden muy bien a juegos que son para niños. ¿Ya? Y de alguna manera eso los activa o les hace olvidarse de tanta cosa que a veces tienen en su cabecita, que están ya entrando en la pubertad, ¿no? Y los hace motivar para seguir aprendiendo. ¿Ya? Entonces todo docente, sea de matemáticas, sea de biología, sea de física, el colegio, por ejemplo, también tiene que, o sea, desde mi perspectiva, buscar estrategias que también motiven a los estudiantes. ¿Ya? Y lo mismo en la universidad, o sea, a veces uno piensa que ya los adultos ya no hay que hacer juegos porque ya todo es muy serio. Entonces veo muchas clases también que los profesores solo, como que hasta dan la impresión de que solo están leyendo las diapositivas.
Y de eso no se trata de hacer que los chicos piensen fuera de la caja, piensen diferente, o sea, y se den cuenta, ok, aquí hay algo, o sea, realmente un docente no puede dejar de estimular la mente del estudiante con cosas que no se lo esperaban, por decirlo así. Que esa dinámica, la interacción entre estudiantes, profesores, y sí, como tal, o sea, el tema que se abarcó es bastante interesante, el cómo manejar todo este tipo de situaciones. Y en lo personal, te agradezco muchísimo, Guillermo, por tu participación en este podcast. Sin nada más que decir, nos despedimos en esta ocasión. Espero haya quedado el mensaje claro. Y vuelvo a repetir, un tema social bastante interesante que hay que analizarlo más que todo desde casa, como sea, académicamente, personalmente. Entonces, todo eso, chicos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión y hasta la próxima.